Noches, sean todos ustedes bienvenidos a esta nuestra sesión ordinaria del mes de junio de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. A nombre de nuestra presidenta, la doctora María de los Ángeles del Campo Martínez, quien por actividades laborales de su cargo institucional no es posible estar en este momento iniciando y darle la bienvenida. A nombre de ella y de toda la mesa directiva, les agradecemos que estén conectados como siempre, asiduos, socios y amigos de nuestra agrupación, en donde el día de hoy se revisará un tema muy importante para nuestra especialidad, como es el de las novedades y actualidades en la medicina transfusional. No olviden, antes que iniciemos, y les recuerdo que ya cada vez está más cerca, ya son 133 o 34 días que iniciará nuestro Congreso Nacional de Hematología, que se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre en Puerto Vallarta, Jalisco. Recuerden que la directiva hemos trabajado muchísimo para presentarles un programa muy completo que va desde la hematología clásica, pasando por la hematología de hemostasis y trombosis, la oncohematología y dirigida a pediatras y hematólogos de adultos, así como las áreas de diagnóstico. Y los invitamos a que aparten la fecha y que vayan haciendo sus reservaciones, su registro. Para más información en este código y en nuestra página encontrarán todo lo necesario para que nos puedan acompañar. Las próximas sesiones también las pueden consultar en nuestra página directamente, las próximas sesiones que tendremos en este mes de junio. Y bueno, como les había señalado, esta ocasión tenemos dos ponentes importantes, relevantes en el campo de la medicina transfusional en nuestro país, con el tema actualidades de la norma oficial mexicana de medicina transfusional, que todos conocemos, nuestra norma 253, que actualmente está pues por publicarse ya oficialmente. Presento al doctor Emanuel Fernández Sánchez. El doctor Emanuel Fernández, él es hematólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría. Ha realizado curso de alta especialidad de medicina transfusional en el INCAN, Instituto Nacional de Cancerología. También ha tenido importantes cargos y uno de ellos muy ad hoc al tema de hoy que nos va a presentar es que ha sido director de normatividad en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y actualmente es jefe de departamento de Banco de Sangre del Instituto Nacional de Pediatría. Posteriormente, es un honor también para mí y para la AME contar con la participación de la doctora Daniela Hermelin. La doctora Hermelin es una profesionista muy comprometida con la educación y con los avances de la medicina transfusional. Ella es anatomopatóloga y patóloga clínica con también un posgrado en alta especialidad en medicina transfusional por la Universidad de San Luis, en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Actualmente es jefe del Banco de Sangre Impact Life y profesor asistente de patología de la Universidad de San Luis. Ha ocupado diferentes cargos y también ha sido editora de los medios sociales de diferentes revistas relacionadas con la medicina transfusional. Ha recibido muchos importantes reconocimientos y premios como educador primaria y una característica relevante de la doctora Hermelin es que ella es líder en educación médica con el uso de las redes sociales y plataformas digitales, promoviendo siempre la discusión clínica y las buenas prácticas en la medicina transfusional, por lo cual ella nos presentará hoy el tema principales actualizaciones de la medicina de transfusión en este año 2025, lo que necesitamos conocer. No olviden que va a haber traducción simultánea, el canal 1 es en español y el 2 en inglés. No olviden descargar su constancia al final de esta sesión. Recuerden que es muy importante que lo hagan al término de la sesión, ya que posteriormente no habrá forma de poderla obtener. Y recuerden también los socios vigentes de la agrupación
que estas constancias otorgan puntos para sus recertificaciones ante el Consejo Mexicano de Hematología. También les pedimos que tomen unos minutos para responder con este código QR nuestra encuesta de calidad, la cual nos va a permitir conocer cuáles son los temas académicos que ustedes quieren que se revisen en estas sesiones. Asimismo, pues para ver cuáles son los aspectos que podemos mejorar. Muchas gracias por su atención y pues disfruten esta sesión con nuestros dos importantes ponentes y dejo con ustedes al doctor Emanuel Fernández. Buenas noches a todos. Muchas gracias en primero a la asociación por invitarme para dar esta plática el día de hoy y estar con ustedes charlando un poco al respecto de qué es lo que viene acerca de la normatividad en cuanto a medicina transfusional para este año y los que vienen. Entonces, pues primero que nada, pues valdría la pena recalcar que esto no es una opinión de ninguna de la institución en donde laboro actualmente y pues es básicamente una revisión del proyecto de la norma 253 que actualmente, como ustedes saben, está publicado. Y bueno, me gustaría tratar de plantear estos objetivos dentro de las charlas y espero que logremos pues tratar de resolverlo y de plantearles estas cosas que se puedan llevar a casa. En primera, pues sería hacia dónde va la norma oficial mexicana 253 en su proyecto para el 2024, que fue publicado en el 2024, y cuáles son los principales cambios que se avecinan y cómo esto nos va a impactar tanto a los bancos de sangre como a los servicios clínicos. Otra de los temas, recordemos que los hematólogos y hematólogos pediatras somos personas que podemos, o somos médicos profesionistas que podemos tener una responsiva sanitaria de un servicio de sangre, no solamente de un banco de sangre, sino también de un servicio de transfusión. Y por eso es bien importante que también nosotros entendamos que no nada más es firmar por firmar, sino también saber cuáles son nuestras responsabilidades desde el punto de vista normativo. Eh, También me gustaría hablar acerca de algunos documentos que son importantes que conozcamos en cuanto a las funciones de los servicios de sangre, ya que en la actualidad van a estar referenciados en la norma. Y también qué beneficios vamos a esperar, porque pues, pareciera que todo es problemas al momento de la implementación y que va a estar como muy complejo, va a generar pues muchos cambios, pero también tendríamos que ver cuáles son los beneficios que nosotros esperamos que con esta actualización de la norma vamos a poder tener nosotros en los servicios de sangre desde el punto de vista de organización, pero también hacia el paciente al final y cómo vamos a poder impactar estas mejoras en nuestros pacientes que transfundimos pues de manera frecuente, ¿no? Entonces, pues ustedes bien saben, y si no lo saben, pues bueno, les pongo aquí la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que esto fue publicado el 8 de noviembre del 2024, y hay que aclarar, importante, que esto es un proyecto de norma y por lo tanto, ahorita realmente no está funcionando o realmente no es la norma que tenemos que aplicar. Nosotros en este momento tenemos que seguir aplicando los preceptos que marca la norma oficial mexicana 253 del año 2012, que fue la última actualización. Dentro del proceso normativo es importante que sepamos, porque probablemente no estamos muy relacionados a este tema, ya que se hace el proyecto de norma, este proyecto de norma es publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es esta publicación que estamos viendo, para consulta pública. Y entonces se le dan 60 días naturales a partir de la publicación del diario oficial para que usuarios, personal profesional e incluso también los proveedores o los fabricantes de reactivos e insumos pueden participar porque al final está abierta a opinión pública. Teníamos 60 días naturales para que nosotros pudiéramos hacer observaciones, oportunidades de mejora, a lo mejor detectar algunos errores que pudieran existir en la norma para que estas comentarios que se hicieran por parte de la opinión pública fueran atendidos por parte de la comisión. Cabe aclarar que al ser parte de la SSA1, esta norma depende específicamente de la comisión por parte de la COFEPRIS y entonces, pues bueno, ellos en conjunto con el Centro Nacional tendrán que dar resolución
a los comentarios emitidos por todo el público, porque pues al final para eso es la opinión pública, y posteriormente a atender estos comentarios, pues entonces ya se hará la publicación de la norma oficial mexicana en caso de que así lo considere la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios, que realmente pues pueda ser viable su publicación y que ya pueda entrar en vigor. En el momento en el que se publique ya no como proyecto de norma, sino como norma, entonces ya entraría en 100% en vigor y entonces, pues bueno, ya tendríamos que cambiar los preceptos en vez de trabajar con base en la norma 2012, tendríamos que trabajar con base en la norma 2024, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos hacia dónde va y que tengamos una idea de cuáles van a ser los principales cambios para que pues al menos vayamos trabajando hacia ese rumbo y realmente pues el cambio no nos cueste como tanto trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las partes más importantes, recordando que pues la mayoría de las personas asistentes a esta sesión son hematólogos y que son personal de salud que pueden ser viables para que sean responsables sanitarios de servicios de sangre, pues se me hizo muy importante que habláramos al respecto de qué habla esta normatividad o este nuevo proyecto de norma al respecto de un responsable sanitario. Y esto sí es algo, un cambio muy importante, ya que en la anterioridad decía que tenía que haber un responsable sanitario, pero realmente no delimitaba las funciones específicas del responsable sanitario. Entonces, no existía antes, por ejemplo, una normatividad que dijera realmente este tema de que solamente podemos tener dos responsivas sanitarias. Si lo buscábamos en otras normas o en otros reglamentos, probablemente tenía una idea, pero no lo decía ninguna normatividad o ninguna reglamentación en cuanto a sangre. Entonces, esto es algo que se aclaró porque se detectó que había personas que tenían 5 o 6 responsivas sanitarias de servicios de sangre y que obviamente pues esto físicamente es incompatible porque pues no puedes estar al tanto de tantos servicios de sangre y llevar la parte desde el punto de vista funcional, pues, ¿no? Entonces, una de las cosas que aclara esta normatividad o este proyecto de norma es que máximo podemos tener 2 responsivas sanitarias, incluyendo que tenga una compatibilidad de horario, es decir, no puedo ser responsable de 2 servicios de sangre en el mismo momento, en el mismo horario, y que además debemos de laborar en el establecimiento. No es que nada más vaya y firme, sino que realmente tengo que tener una función, desempeñar funciones en el establecimiento. En cuanto a esto, pues bueno, también nos piden que tengamos de cierta manera un grado de experiencia en el campo de la medicina transfusional o al menos en el campo de la hematología, al menos de 3 años. Y de aquí en adelante son funciones que deberíamos de tener como responsables sanitarios. Y entonces en este proyecto de norma le dan muchísima importancia a la implementación más robusta de los sistemas de gestión de calidad y de las buenas prácticas de manufactura, porque desde hace varios años la producción de sangre se considera como si fuera una producción industrial o como si fuera una producción de un fármaco y entonces en la actualidad la tendencia es a que nos apeguemos a las buenas prácticas de manufactura como si fuera una industria. Y entonces la normatividad nos pide que nosotros como responsables sanitarios nos aseguremos de que nos estamos apegando a las buenas prácticas de manufactura, pero que también tengamos una observación y una implementación de un sistema de gestión de calidad y que al menos hagamos una revisión del funcionamiento basado un poco a la normatividad de la ISO 9001, que hagamos una revisión por la dirección o la alta dirección del funcionamiento del sistema de gestión de calidad y como tal de toda la organización, al menos una vez al año. También nosotros tenemos que establecer pautas para poder permitir un registro adecuado y que aseguremos la trazabilidad de todas las actividades que se hacen en el banco de sangre o en el servicio de sangre, desde su uso o desde su colecta, si estamos hablando de un banco de sangre, desde el inicio de la cadena hasta el destino final. Y nosotros tendríamos que tener la capacidad de poder trazar toda esta información. Y ustedes sabrán, bueno, a lo mejor esto incluye
por ejemplo, quién registró al donante, quién evaluó al donante, qué médico evaluó al donante para la aptitud, quién puncionó al donante, el número de lote de la bolsa, y posteriormente que pues vayamos teniendo en todos los pasos mecanismos de control para asegurar que nosotros sepamos qué ha sucedido con esa unidad desde que el donante llegó hasta que se transfundió o se le dio destino final a un componente sanguíneo. También debemos de estar asegurando que exista un sistema de hemovigilancia, pero habitualmente nos enfocamos más a la hemovigilancia de las transfusiones y las reacciones adversas a la transfusión, pero también tenemos que dar vuelta y voltear a ver a los donadores y por esto la hemovigilancia es de vena a vena, es decir, tanto del proceso de donación como del proceso de transfusión y toda la custodia que se encuentra en medio de este proceso. Tenemos que, como responsables sanitarios, asegurar que exista un cumplimiento normativo en el establecimiento. Además, también tenemos que asegurar una capacitación y una evaluación continua del personal. Tenemos que asegurar también nosotros o generar un mecanismo para que podamos asegurar que la información confidencial y sensible que nosotros tengamos a nuestro cargo en el banco de sangre sea realmente protegida. Esto implica, por ejemplo, que nosotros en la historia clínica del donador, pues tenemos fecha de nacimiento, tenemos dirección, a lo mejor tenemos un teléfono personal, tenemos correos personales, pero además también tenemos resultados, por ejemplo, para el escrutinio de infecciones que puedan ser transmitibles por transfusión, como por ejemplo VIH, hepatitis C, sífilis, y entonces todo esto genera una gran cantidad de información que puede ser que si en caso de que se vulnere la confidencialidad del donante, podríamos poner en riesgo al donante y por lo tanto nosotros tenemos que establecer mecanismos para asegurar la protección de esta información que se encuentra dentro de nuestro margen de trabajo. También el responsable sanitario tiene que generar esta comunicación con otros servicios de sangre y establecer convenios de intercambio de componentes sanguíneos. Y finalmente, el responsable sanitario, tiene que ser el vínculo con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea para la representación de informes, de productividad, a lo mejor de indicadores, de los comités de medicina transfusional. Y también tenemos que ser la cara ante las autoridades sanitarias y que podamos, por ejemplo, hablar acerca de los trámites, en caso de que hubiera pues algún problema de hemovigilancia y tuviéramos que resolver algo, pues tendríamos que ser capaces de poderlo responder. Y entonces, si se fijan, el campo pues es muy amplio realmente y por eso es importante que pues tengamos y que realmente laboremos en el establecimiento porque al final tenemos muchas responsabilidades al respecto. Otra de las cosas más importantes dentro de los cambios de esta normatividad que se está proponiendo en el proyecto es el agregar o describir básicamente otros tipos de servicios de sangre, ya que estamos acostumbrados a un modelo muy clásico en donde solamente tenemos a los bancos de sangre y a los servicios de transfusión. Sin embargo, a partir del 2015 se hizo una reforma a la Ley General de Salud, al artículo 315, y en este artículo se agregaron otros servicios de sangre, que son el centro de colecta, el servicio de procesamiento, el centro de procesamiento, el centro de distribución y el centro de calificación biológica. Y entonces estaban descritos de la Ley General de Salud desde el 2015. Sin embargo, no había ningún documento normativo, ni de apoyo, ni administrativo que dijera qué iban a hacer estos establecimientos y además cómo iban a funcionar y cómo se iban a interrelacionar unos con otros. Y entonces se aprovechó pues sí, actualización de la normatividad vigente para poder establecer más bien cómo van a funcionar toda esta red de servicios de sangre. Entonces, pues tenemos básicamente un banco de sangre, que al final, pues es lo que nosotros conocemos, que contempla desde la parte de la atención al donante hasta la extracción, el procesamiento, el análisis de la sangre y la obtención de productos finales, que serían los componentes sanguíneos. Em,
Si es, el banco de sangre se encuentra dentro de una unidad hospitalaria, el banco de sangre puede fungir como servicio de transfusión también, siempre y cuando pues contemple también todos los procedimientos y todo lo necesario para poder fungir como un servicio de transfusión. Una de las cosas que no quedaba clara en la normatividad previa es si el banco de sangre podía hacer colectas externas porque parecía que requería una licencia sanitaria extra para hacer por cada lugar de colecta externa de sangre. En la actualidad la norma lo deja claro, o bueno, el proyecto de norma lo deja claro y dice, ok, el banco de sangre por sí mismo tiene la facultad de poder hacer estas colectas externas y además fungir como un servicio de transfusión. El servicio de transfusión, pues es básicamente el que no hace nada, no procesa nada, simplemente recibe componentes sanguíneos y los transfunde. Sin embargo, en la actualidad, o con este proyecto de norma, el servicio de transfusión debe de llevar un sistema de hemovigilancia y todos los servicios de transfusión deben de tener un comité de medicina transfusional, porque previamente a esto existía una disyuntiva entre que un reglamento decía que solamente los servicios de transfusión que transfundieran más de 50 unidades al mes y en el otro parecía que decía que eran todos y al final, pues bueno, en este proyecto de norma aclara que todos los servicios de transfusión deberían de tener un comité de medicina transfusional. Otra cosa que teníamos como muy clara era el tema del centro de colecta. Sin embargo, ahora que empezó a haber todo este tema de la actualización de las licencias sanitarias para los servicios de sangre, pues bueno, realmente no quedaba muy claro qué sí podía y qué no podía hacer los centros de colecta, porque pues hay algunos centros de colecta que hacen procesamiento, hay algunos centros de colecta que no hacen nada no hacen, por ejemplo, análisis para serología, no fraccionan la sangre. Y entonces no quedaba como muy claro. En la actualidad la normatividad pues marca que debería un centro de colecta poder hacer también colectas externas, que esto era algo, una facultad que no quedaba bien establecida. Y la otra es que el centro de colecta no debería de fraccionar y debería de mandárselo al banco de sangre o a un centro de procesamiento para que hagan el fraccionamiento de la sangre. Sin embargo, el proyecto de norma marca una acotación y dice, bueno, si el centro de colecta se encuentra a más de 4 horas en distancia de desplazamiento del centro de colecta a un centro de procesamiento, un banco de sangre, entonces este centro de colecta podrá hacer el fraccionamiento de la sangre. Sin embargo, no va a tener ninguna posibilidad de que haga, por ejemplo, determinaciones de grupo sanguíneo, no va a poder hacer serología infecciosa, no va a poder hacer ninguna otra prueba de análisis de la sangre y solamente podría fraccionar esto con la finalidad de que pudiéramos aprovechar al máximo esa sangre total, ya que si tarda más de 6 horas en el desplazamiento, entonces no podríamos obtener plasma y ese plasma se tendría que desechar. Cabe recalcar que un centro de colecta sí no va a poder tener funciones de un servicio de transfusión hospitalario y en caso de que en algún hospital converjan estos dos servicios, deberían de tener dos licencias sanitarias aparte y deberían de funcionar virtualmente por separado con la finalidad de que podamos tener procedimientos claros. Otra de las cosas es que está el establecimiento de los centros de distribución, que ustedes si siguen las líneas rojas, las líneas rojas sería el flujo de los componentes sanguíneos. El centro de distribución puede mandar y recibir componentes sanguíneos ya fraccionados, no sangre total, de un servicio de transfusión, de un banco de sangre. Puede recibir de componentes sanguíneos de un centro de procesamiento y entonces y poderlo mandar a bancos de sangre y a servicios de transfusión. ¿Cuál es la finalidad de los centros de distribución? Entendiendo la topografía de nuestro país, que los centros de distribución se coloquen en puntos estratégicos con la finalidad de acortar tiempos para poder distribuir la sangre de manera adecuada y de manera equitativa a, por ejemplo, en un estado, ¿no? Los centros de procesamiento básicamente son centros de maquila en donde no tendríamos por qué distribuir nada. No podemos, el centro de procesamiento no le puede entregar un servicio de transfusión y el centro de procesamiento recibiría sangre, sangre total o componentes sin fraccionar o sin analizar, dirigidos desde un banco de sangre o un centro de colecta. El centro de procesamiento lo que haría sería
hacer el fraccionamiento de la sangre, obtener los componentes sanguíneos, hacer incluso, pero de ahí no podríamos hacer más. Y el tema del procesamiento del análisis de las muestras sanguíneas y de todos los estudios que le tendremos que hacer, lo tendría que hacer o un banco de sangre o un centro de calificación biológica. Y aquí está esta nueva imagen que es el centro de calificación biológica, en donde si se fijan en la línea roja, nunca le llega una unidad de sangre o ni siquiera de sangre total ni de componentes sanguíneos, sino solamente van a recibir muestras sanguíneas. Y este centro de calificación biológica puede hacer estudios de inmunohematología para los donadores, también puede hacer serología infecciosa, puede hacer pruebas de biología molecular y también incluso para los servicios de transfusión puede recibir muestras para hacer pruebas de compatibilidad o a lo mejor estudios inmunohematológicos avanzados, como por ejemplo a lo mejor una mezcla de anticuerpos irregulares que no logran determinar el servicio de transfusión y que el centro de calificación biológica podría apoyar en eso o incluso en hacer el análisis o los estudios de investigación por parte de las reacciones adversas a la transfusión o también podrían hacer, por ejemplo, el análisis del control de calidad de los componentes sanguíneos. Entonces, esto genera que vamos a tener más servicios de sangre y que por lo tanto, esto va a generar un poco más de complejidad. Sin embargo, la finalidad es que tendría que ser más sencillo porque los centros de calificación biológica podrían centralizar las pruebas y esto podría hacer más barato la producción o el análisis de la sangre y de cierta manera, pues bueno, al final tener un poco de mayor de calidad. Ahora, en cuanto a la atención a los donadores, pues básicamente el proyecto de norma aclara que deberíamos de tener mucha más información o que nosotros le tenemos que dar información al donante y es mucho más claro sobre qué les tenemos que decir al donador cuando acude a un banco de sangre a intentar donar. Desde vida saludable, riesgos de la donación, tratar de estimularlos a cambiarlos a una donación voluntaria y altruista en vez de una donación de reposición o familiar, hablarles al respecto del procedimiento de donación, qué van a suceder con sus resultados de laboratorio y en caso de que esos resultados estén anormales, por ejemplo, que salgan reactivos a alguna serología infecciosa, pues brindarles o hablarles que les podríamos brindar una consejería. Y por la parte de la selección del donador como tal, el proyecto de norma le da completamente vida y poder normativo a la Guía Nacional de Criterios para la Selección de Donantes, que actualmente ya está en su tercera versión y que es un documento muy amplio en donde contempla pues muchas cuestiones clínicas o que nosotros podríamos determinar la aptitud o la no aptitud para un candidato a donar. ¿Cuál es el beneficio de sacarlo de la norma? Porque antes, en la 2012, la norma contenía todo esto. Sin embargo, si existían cambios emergentes, como por ejemplo cuando fue COVID o por ejemplo viruela del mono o este tipo de enfermedades emergentes, pues no se puede cambiar la norma tan rápido. Y entonces el hacerlo en una guía, esto genera que la guía pueda ser modificable mucho más sencillo, ya que no tiene que pasar por todo el proceso de normalización. Y entonces, pues bueno, les dejo ahí el QR para que sea más sencillo para ustedes bajarla. También otra de las cosas que venían contempladas en la Ley General de Salud y que no venía tan muy claro en la norma oficial mexicana es el tema de la industrialización del plasma. Y entonces, este proyecto de norma contempla que ya podemos industrializar el plasma y que tenemos que acotarnos a los criterios que se encuentran descritos en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y también habla un poco más al respecto o aclara más cuándo sí podemos utilizar este plasma o no, e incluso contempla si tenemos nosotros un evento adverso y tenemos una pérdida de la temperatura, ya sea por una avería, por ejemplo, de una cámara fría o de que nos quedemos sin luz y la planta no entró o algo por el estilo, pues bueno, aquí ya te dice sí, ok. Todavía este plasma lo podrías utilizar si tienes una temperatura menos de 20 grados, menos 20 grados centígrados hacia abajo, por máximo de 72 horas, pues bueno, lo podríamos seguir usando. Y entonces ya como que aclara esto un poco más, porque pues no es necesariamente que todo dirigido lo mandemos a un destino final y lo desechemos, sino que a lo mejor esto nos va a poder tener un poco más de rango en caso de que tengamos pues estos eventos adversos que no tendríamos que esperar.
Otra de las cosas que es, yo creo, un gran cambio en la norma y que a lo mejor no le estamos dando tanta importancia es que el plasma de personas con antecedentes de eventos de aloinmunización, como lo son mujeres con antecedentes de embarazo o personas que hayan sido transfundidas previamente, este plasma no deberá ser utilizado con fines terapéuticos, pero podrá ser enviado a su industrialización, esto con la finalidad de disminuir el trali. Esta política pública es una política pública que ya se ha utilizado en otros países, principalmente uno de los que se me viene a la mente es Inglaterra, y con esta política pública Inglaterra cambió de que su primer causa de complicaciones pulmonares asociadas a la transfusión e incluso de la mortalidad fuera trali, actualmente ya no es la primera causa de mortalidad asociada a transfusión de plasma. Entonces, esto es un cambio bien importante porque esto sí es algo que nos va a impactar directamente a nuestros pacientes. Cabe aclarar que esto también puede afectar un poco al abasto de plasma y entonces tendríamos que tenerlo en cuenta y considerar pues realmente que esto nos pudiera impactar de una o de otra manera. Y también habla al respecto de los criterios de control de calidad en el plasma que fue sometido a técnicas de inactivación de patógenos, ya sea con riboflavina o con luz ultravioleta de tipo C o con amatosaleno o cualquier otra técnica que pudiera existir. Y debemos ya de tener controles de calidad específicos para este tipo de componentes sanguíneos que cada vez se están utilizando más. También habla que de la irradiación de los componentes. Es importante tenerlo en cuenta porque con anterioridad se le daba una predominio o se le daba preferencia a que la irradiación de los componentes sanguíneos fuera a través de radionúclidos, como cobalto 60 o cesio 137. Sin embargo, en la actualidad ya existe una tendencia mundial a cambiar el uso de estos irradiadores con rayos gamma, con estos radionúclidos, a cambiarlos a rayos X. Y esto no nada más es aquí, también en Estados Unidos y en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué es lo que es, aparte de esto? Pues bueno, si nosotros hacemos irradiación de componentes sanguíneos, aclara que debemos todos los irradiadores o de componentes sanguíneos o si se hacen con aceleradores lineales, pues tendrían estos que tener mantenimientos preventivos anuales y que además tendría que existir personal ocupacionalmente expuesto, que se les mida la dosimetría de manera mensual y que son las personas que van a estar expuestas a la radiación. También plantea que la inactivación de patógenos puede ser un sustituto para la radiación, específicamente para la prevención del leche asociado a la transfusión. Esto en componentes que ya se pueden inactivar, como son el plasma y las plaquetas. Y también habla como esto ya lo mencionaba previamente, pero creo que es importante recalcarlo porque muy pocos lo están haciendo, es que nosotros hagamos una verificación de la eficiencia de la radiación, ya sea por la realización de cultivos de linfocitos, mixto de linfocitos, en el 1% o 4 unidades al mes de todas las unidades que se radian, lo que sea mayor, o que podamos utilizar una de estas cintas, que existen varias en el mercado, y que son cintas que cambian este cuadrito negro que ven ahí, cambia de color cuando logran una radiación en una dosis mínima, que en este caso, por ejemplo, que les pongo el ejemplo, cambia al momento de que la unidad está expuesta al menos a 25 grays, que es lo mínimo que marca la normatividad mexicana de que deberían de estar irradiados los componentes sanguíneos. En cuanto a las determinaciones analíticas, y yo creo que es un cambio muy importante, creo que es un cambio benéfico, aunque a pesar de que hay mucha controversia al respecto, es el tema de la obligatoriedad de las pruebas de biología molecular a través de la detección de ADN o ARN específicamente para hepatitis B, hepatitis C y VIH. Y estas pruebas no son pruebas que sustituyan ni la serología infecciosa ni las pruebas confirmatorias. ¿Cuál es el beneficio? Que las pruebas de biología molecular, si las hacemos de manera unitaria, van a reducir los periodos de ventana de este tipo de infecciones transmitibles por transmisión y que esto pues podría ser benéfico para los pacientes ya que podríamos detectar periodos de ventana. Es decir, que la serología me salga negativo, pero que en el momento en que yo hago una prueba de biología molecular, detecte la presencia del virus y entonces esto pudiera ser un componente potencialmente infectante. Y entonces esto es para incrementar la seguridad transfusional. Esto ya se usa a nivel internacional. No es algo nuevo para nosotros. De hecho, se intentó plantear en la norma previa,
pero pues bueno, en la actualidad obviamente el abaratamiento de costos puede que en esta ocasión ya lo haga mucho más viable. También agrega que podemos hacer el escrutinio de hepatitis E, cosa que no se hacía previamente y ni siquiera se contemplaba como una prueba probable. Cabe aclarar que ya existen algunos estudios en algunos países, como por ejemplo España o Japón, en donde han encontrado una prevalencia de hepatitis E en donantes y que esto puede ser transmitible por transfusión. Y entonces plantea que puede ser una opción que nosotros hagamos un escrutinio de hepatitis E y que lo hagamos ya sea por serología o incluso por biología molecular. Otra de las cosas que tampoco quedaba claro era el tema de las confirmatorias, porque parecía que todos los bancos de sangre teníamos que tener obligatoriamente manera de hacer las pruebas confirmatorias. Pero si hacemos una o dos pruebas al año, pues esto genera que sea muy costoso para nosotros y que además tengamos que tener muchos equipos para poderlo hacer. Actualmente lo que contempla la normatividad es que tenemos que ofrecerle sí o sí una prueba complementaria o suplementaria a los donantes en caso de que tengamos una reactividad. Sin embargo, no es obligatorio que lo hagamos nosotros, sino lo podemos también mandar, por ejemplo, a laboratorios estatales de referencia, a otros bancos de sangre, a un centro de calificación biológica o algún laboratorio que tenga esta técnica validada. Y finalmente, en cuanto a las determinaciones analíticas, es que contemplaba en la norma del 2012 que solamente la prueba confirmatoria para VIH era Western Blot. Sin embargo, en la actualidad sabemos que tenemos pruebas con mayor sensibilidad y especificidad, dentro de las cuales, pues bueno, ya contempla varias pruebas y una de ellas es el agregar la carga viral como una prueba confirmatoria para VIH en caso de que tengamos una determinación serológica o de biología molecular para VIH. En cuanto a las determinaciones analíticas, otra de las cosas que está agregando la norma es que nosotros podemos utilizar células en pool para hacer el rastreo de anticuerpos irregulares a todos los donadores, pero no para los pacientes, solo el pool para los donadores. Pero también aclara que el rastreo de anticuerpos irregulares es obligatorio para todos los donadores y los receptores. Y esto genera mucho cambio porque esto es algo que en muchos hospitales no se está haciendo de manera regular. Cuando nosotros tenemos pacientes con anticuerpos irregulares positivos de importancia clínica, también esto es algo importante que no marcaba la norma y esto genera mucho problema cuando cambian los pacientes de atención hospitalaria. Los anticuerpos irregulares deberán de ser notificados por escrito al paciente y además que deben de quedar asentados en la historia clínica. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, tenemos a un paciente que llega a un segundo nivel, se transfunde 4, 5, 6, 7, 8 ocasiones, les detectan pruebas cruzadas incompatibles, encuentran un anticuerpo irregular y lo derivan a otro hospital y ese otro hospital lo mandan al banco de sangre muestras, pero como ya está transfundido, estos resultados ya no son concordantes o ya no son confiables y entonces perdemos esta información y la finalidad es que obviamente esto puede poner en riesgo al paciente de que nosotros le transfundamos una unidad incompatible a un anticuerpo que ya había generado el paciente y que en este momento yo no lo puedo ver, y entonces pueda poner en riesgo a una reacción hemolítica transfusional a los pacientes. Esto habla un poco más como de tener esta información o que el paciente tenga esta información para que pueda viajar con el paciente en toda su travesía de la atención médica. Y, y también habla un poco al respecto de las especificaciones sobre el uso de pruebas de compatibilidad electrónicas. Y una de las cosas que también es bien interesante desde el punto de vista de inmunohematología es que ya está hablando de temas mucho más avanzados de inmunemato, como por ejemplo el tema del uso de la genotipificación eritrocitaria para resolución de discrepancias o para resolución de problemas inmunohematológicos, y también está contemplando que se pueden utilizar componentes sanguíneos para empezar a generar hematecas de glóbulos rojos de fenotipo poco frecuente para que sean criopreservados. Y estos glóbulos rojos tienen que tener una fenotipificación extendida y lo tenemos que tener muy claro para que los podamos utilizar para resolver casos complejos de inmunohematología y también que nosotros tengamos serotecas de anticuerpos irregulares de baja prevalencia o contra anticuerpos, contra antígenos de alta prevalencia que son difíciles de tener y que no existen sueros comerciales para eso, que nosotros podamos guardarnos ese plasma y este plasma lo podamos utilizar para pruebas de laboratorio.
¿Ok? También contempla el uso de la fenotipificación extendida para RH y KEL o incluso una fenotipificación más extendida, incluyendo los antígenos del sistema DOFI, KEL, perdón, DOFI, KIT, del S mayúscula S pequeña y el antígeno Diego A, para todas las personas o las mujeres que pudieran tener antecedentes de aloinmunización, como mujeres en edad fértil o personas o pacientes que tengan altos requerimientos transfusionales por alguna enfermedad específica. Y entonces esto con la finalidad de tratar de disminuir la sensibilización contra algunos otros antígenos irregulares y que esto vaya generando que sea más complicado transfundir a los pacientes. En cuanto a la identificación de componentes, pues marca actualmente lo único que decía es, bueno, tienes que tener ciertos datos en la etiqueta de la identificación de la unidad. Sin embargo, en la actualidad contempla el uso de códigos de barras, de códigos QR e incluso de dispositivos de radiofrecuencia o algún otro tipo de dispositivos electrónicos para poder tener una adecuada identificación de las unidades y una adecuada trazabilidad. Y además, otra cosa que no contemplaba la norma previa es que tengamos una mejor identificación de las muestras sanguíneas, ya considerando las reglas internacionales de seguridad del paciente, considerando tres identificadores que sería nombre completo, fecha de nacimiento completa y número de registro o número de expediente del paciente. En cuanto al uso de componentes sanguíneos, algo que yo creo que generaba mucho conflicto previamente y que actualmente lo deja como mucho más claro, es que si nosotros tenemos una urgencia calificada y que sea avalada por el responsable sanitario y necesite transfundir unidades o negativo, pero no tenga porque no tengo abasto en ese momento y es una urgencia de transfusión en ese momento, podemos utilizar concentrados eritrocitarios o RHD positivo, siempre y cuando el paciente no esté sensibilizado y no tenga un anticuerpo anti-D previo y que la unidad sea con una prueba cruzada compatible y que tenga una aprobación por el responsable sanitario. Y la otra es que también, yo creo que esto es bien importante, que los pacientes que son inmunosuprimidos y que son neonatos de bajo o que son pacientes de bajo peso al nacer en la población neonatal, deberían de recibir componentes de bajo riesgo para citomegalovirus, toxoplasma y virus de HTLV tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, dice componentes de bajo riesgo para y te da las opciones. Y te dice, ok, estos componentes de bajo riesgo para citomegalovirus son componentes celulares, es decir, glóbulos rojos y plaquetantes cero negativos, o componentes celulares leucodepletados o concentrados eritrocitarios desglicerolizados, que esto es después de descongelarlos, cuando congelamos concentrados eritrocitarios, o el uso de componentes acelulares como plasma fresco congelado y crioprecipitados que no generan ningún riesgo para la transmisión del citomegalovirus y estos otros patógenos. También marca que, recordemos, la norma del 2012 decía que el tiempo máximo de transfusión de un concentrado eritrocitario eran 4 horas. En la norma actual marca 3 horas porque ya está considerando el tiempo de la unidad desde que sale del banco de sangre hasta que se transfunda, porque esto ya es una pérdida de la red de frío y entonces contempla tiempos administrativos y todo para que no esté tanto tiempo colgado en la unidad y entonces disminuyamos los riesgos de contaminación bacteriana. Existe en esta norma un apéndice específico para el traslado de las unidades de componentes sanguíneos y habla incluso que debemos de tener contenedores verificados de plástico termoaislantes, que en el traslado debemos tener registro de fechas, horarios, temperaturas de inicio y término del embalaje y debemos de tener, en caso de que sea un traslado fuera de una unidad hospitalaria o de un centro de distribución, deberíamos de que este traslado debe de ser a través o con dispositivos calibrados para que puedan verificar la temperatura cada 10 minutos durante el traslado y que nosotros tengamos la trazabilidad de esa temperatura, ya que esto nos permitiría tener una evidencia de que esa unidad de componente sanguíneo no excedió la temperatura de almacenamiento y puede mantener todavía su efectividad y no incrementar el riesgo de contaminación de los productos.
También contempla el traslado aéreo de los componentes, que esto es algo que yo creo que posteriormente va a tener que incrementarse o se va a tener que hacer algún apéndice normativo o incluso algún documento específico para esto, ya que habla acerca de cómo transportar las unidades y las unidades se encuentran en estado líquido. Aclara que estas unidades deben de ser trasladadas en la cabina presurizada y que el tiempo de traslado aéreo no debe de exceder de 24 horas. Posteriormente hay un apartado que habla acerca de la atención de las reacciones adversas a la transfusión e incluye este diagrama de flujo, que este diagrama de flujo se trabajó con un grupo de expertos, tanto por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y por parte de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, y se llegó a tener este diagrama de flujo, que este diagrama de flujo está publicado desde el 2022, si mal no recuerdo. Son dos diagramas, uno desde el punto. Entonces, estos diagramas de flujo se encuentran dentro del proyecto de norma, pero también están ya publicados por parte del Centro Nacional y ahí está el QR para que ustedes lo puedan ver. También contempla la hemovigilancia y cómo deben de ser las sesiones y también las notificaciones al banco de sangre ante cualquier reacción adversa a la transfusión. Y en cuanto al funcionamiento de los comités de medicina transfusional, habla de la obligatoriedad de estos comités y que tenemos que tener indicadores mínimos de reportar al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que son estos, y le da poder también normativo a este documento que se generó por parte del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, del cual formé parte del grupo de trabajo, que habla acerca de las recomendaciones de la estructura, funcionamiento de los comités de medicina transfusional. Y finalmente, habla acerca del reporte de cómo se tiene que reportar la información al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y habla acerca de una nueva plataforma que va a ser digital que se llama Sangre, que es el Sistema Analítico Nacional para gestionar los reportes de hemocomponentes, en donde el responsable sanitario va a tener accesos personalizados, deben de tener para poder reportar licencias sanitarias, avisos responsables sanitarios, las claves de CLUES y genera pues como toda esta normatividad para que nosotros podamos reportar toda la información que sea obligatoria a través de esta plataforma, que esta plataforma actualmente no se encuentra funcionando. ¿Qué es lo que se encuentra pendiente ya para concluir la plática? Pues bueno, que esto ya la consulta pública de la norma oficial mexicana se cerró a partir del 6 de enero del 2025. Sin embargo, en este momento todavía no se encuentran publicadas las atenciones a todas las observaciones que pues hicimos todos los profesionales de salud interesados en el tema. Dos, que el reglamento de la Ley General de Salud en materia de donación de órganos, tejidos y cadáveres, su última reforma fue en el 2014 y que actualmente solamente se encuentran vigentes algunos capítulos que hablan al respecto de sangre, pero que esto deja un gap o una brecha normativa y legal al respecto del uso de componentes sanguíneos, que hay cosas que vienen en el reglamento que deberían de estar en la norma, hay cosas que deberían de estar en el reglamento y que, pues bueno, esto genera esta ausencia del reglamento de la Ley General de Salud. Otra de las cosas es que seguimos traspolando la información de la norma 253 hacia la terapia celular para trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o incluso para el uso de transfusión de linfocitos o para infusión, por ejemplo, lo que viene de las CAR T-cells. No existe ninguna normatividad ni ninguna reglamentación en México al respecto de esto y entonces la normatividad de banco de sangre no es 100% tropicalizable y esto es una tarea pendiente que tiene el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, ya que de acuerdo a las funciones del centro le corresponden a ellos. Y finalmente, pues que bueno, todos estos cambios, incluyendo la introducción del NAT, el uso del plasma para la industria, el agregar nuevas pruebas o el agregar, por ejemplo, pruebas de genotipificación, del rastreo de anticuerpos irregulares a todos los donantes y a todos los pacientes y todo esto, pues va a generar que esto incremente los costos y que por lo tanto, tanto la Secretaría de Salud como todo el sector debe de generar una inversión para la implementación de todas estas actualizaciones de la normatividad. Sin embargo, todo esto también va a llevar hacia que tengamos un sistema de gestión de calidad más robusto, nuevas pruebas, va a dar pautas para la regionalización, pero esto también va a impactar sobre el incremento de la seguridad transfusional para nuestros pacientes.
Y bueno, no me queda más que cerrar y recordarles que el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre y el lema de este año, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es Dona sangre, dona esperanza, juntos salvamos vidas. Así que recordemos que nosotros también somos personal viable para hacer donación de sangre y que al final nosotros también debemos estar sensibilizados y que pues tratemos también de participar y estiremos nuestro brazo y donemos un poco de nuestra sangre a nuestros pacientes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gran placer estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias al grupo mexicano por permitirme hablar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer al doctor Andrés por invitarme a hablarles este día. El doctor Emanuel fue una gran presentación en donde habla de los espectros sobre las actualizaciones que vemos en la región. Me han solicitado dirigirme a su grupo para hablar sobre actualidades de la medicina transfusional del 2025. Soy directora y profesora de patología en la Universidad de Saint Louis, en la Escuela de Medicina. Entiendo que en su país ustedes se entrenan como hematólogos y muchos de ustedes luego hacen medicina transfusional. Hay hematólogos en nuestro país, pero muchos de nosotros nos entrenamos como patólogos y luego hacemos medicina transfusional. Yo soy patóloga, así que vengo con una perspectiva interesante, definitivamente más entrenada en el entorno de laboratorio, en medicina de laboratorio, y me localizo en el centro de los Estados Unidos. Vean este mapa donde está localizado. Nuestro centro de sangre recibe sangre de varios estados de los Estados Unidos, pero yo estoy localizada en la ciudad de Saint Louis, en el centro del país. Y esta es una fotografía donde vean ustedes el arco, que es una belleza y que se conoce como la Puerta a la Paz. Así que es un hito histórico, una referencia histórica. Tenemos muchos equipos deportivos y un equipo de béisbol, los Cardinals, y tenemos los azules también. Aquí estoy con mi familia en un juego de hockey en Saint Louis. Y bueno, vean ustedes lo azul. Es hermoso porque somos especialistas en medicina transfusional. Quiero hablarles un poquito de mí. Y después vamos a hablar sobre algunas de las actualizaciones más importantes de lo que yo hago. Y como mencionamos en la presentación, lo que más me gusta es enseñar a todos y les voy a dar una perspectiva sobre algunos de los temas más importantes en los que me enfoco y de los que enseño y estoy creando guías y en donde estamos teniendo mucha energía y pasión en los Estados Unidos. Los tres temas que quiero compartir con ustedes son aspectos diferentes de la medicina transfusional. La primera es que quiero compartir algunas actualizaciones que están pasando en hematología sobre enfermedades hemolíticas del feto y recién nacido. Vamos a empezar con eso y luego quiero compartir con ustedes algunas actualizaciones dentro de lo que se conoce como los programas de transfusión prehospitalaria. Si no saben en 5 minutos, si no saben lo que es esto, en 5 minutos les voy a explicar lo que es. Y por último, quiero hablarles un poco de lo que está ocurriendo dentro de la terapia celular y cómo existen movimientos y avances que están ocurriendo en esta área también. Cuando yo enseño a los estudiantes de medicina sobre medicina transfusional, les explico que hay 4 aspectos en general. Tenemos número 1, inmunohematología; número 2, tenemos aféresis; número 3, tenemos manejo de sangre del paciente; y número 4, tenemos el papel
de los centros colectores de sangre. Así que son 4 pilares en mi punto de vista de cómo yo veo la medicina transfusional. Y la verdad es que en cada uno de estos pilares existen cosas muy importantes que están ocurriendo, pero solamente voy a manejar el día de hoy 3 de estos principales. Vamos a empezar con el primero en el área de la hematología inmunohematitis y vamos a hablar sobre la enfermedad hemolítica del feto y recién nacido. Muchos de nosotros sabemos que esta enfermedad del recién nacido y del feto tuvo un cambio muy importante en 1968 a partir del descubrimiento de la inmunoglobulina RH y que nos permitió prevenir la enfermedad por RH. Y aquí les muestro la fotografía del señor James Harrison, que se conoce como el hombre del brazo dorado. Espero que muchos de ustedes reconozcan su cara o su brazo o que reconozcan por qué se le denomina con este nombre. Salvó a millones de vidas, posiblemente millones de bebés. Y esto se debe a que en realidad logró definir el anticuerpo y se obtuvo mucho sangre de él. Y con eso podemos hacer la inmunoglobulina anti-RH. Entonces honramos a ellos. Acaba de morir hace unos meses en este mismo año 2025 y hago esta presentación en su honor gracias a la vida que dio a través de millones de transfusiones sanguíneas. Pero fue en 1968 en donde se hizo el descubrimiento de la inmunoglobulina anti-RH y con eso podemos prevenir ahora la enfermedad por RH y ahora una persona que tiene niños en aquel entonces que tenían ese problema era todo un desafío. Obviamente tenemos pruebas prenatales y podemos hacer titulaciones de anticuerpos cada vez mejores. También sabemos cómo hacer la amniocentesis, que sabemos todos que tiene algún riesgo. Hemos tenido el desarrollo del ultrasonido Doppler y conforme nuestras pruebas moleculares mejoraron, también ahora pudimos introducir las pruebas de cigosidad considerando el ADN de la madre y del padre y poder predecir el fenotipo del bebé. Y como el doctor Emanuel señaló, tenemos también la fenotipificación eritrocitaria molecular y también podemos hacer transfusiones intrauterinas. Así que tenemos avances maravillosos y con esto hemos podido mejorar esta enfermedad, hacer pruebas y monitorearlas. Y lo que creo que es increíble y que está pasando hoy es que hay grandes avances que nos van a llevar a una dirección completamente nueva. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es las guías recientes que surgieron de nuestra Sociedad de Ginecología y Obstetricia, o ACOG por sus siglas en inglés. En agosto del 2024, ACOG sacó unas nuevas guías señalando que cuando manejamos una aloinmunización en el embarazo, no solamente se recomienda la genotipificación materna y fetal, sino que con estas guías ahora se recomienda el uso del ADN fetal, que creo que es una actualización tremenda sobre cómo practicamos la medicina hoy en día. Eso significa que quizá algunos de nosotros sabemos que cuando una mujer va a una prueba prenatal, tenemos la capacidad de tomar una muestra sanguínea y revisar si existen algunas anormalidades cromosómicas o algunas alteraciones genéticas dentro del feto. No lo hacemos para las proteínas expresadas en los eritrocitos todavía, pero sí lo podemos, antes no lo podíamos hacer, ahora sí lo podemos hacer. Imagínense lo que significa eso. Número uno, obvia la necesidad de una muestra paterna y muchas veces el padre da una muestra, pero en realidad no nos ayuda mucho a determinar si deberíamos monitorear o ofrecer intervenciones terapéuticas adicionales.
Entonces, si tomamos la muestra directamente del feto, es increíble. Como mencioné, ya estamos haciendo otros tipos de pruebas de tamizaje genético para nuestros tamizajes prenatales y ahora podemos combinar. También hacemos genotipificación eritrocitaria fetal y podemos llevar la concurrencia, este tipo de pruebas, que creo que es una actualización maravillosa. También los problemas de múltiples bypass que podrían dar pruebas falsas positivas o falsas negativas, y ahora sabemos que existen variantes de eritrocitos que pueden, o de RHs, perdón, que pueden complicar un poco más. Podemos derivar material genético del bebé, pero esto tiene algunos riesgos como pérdida de fetales y también aloinmunización adicional. Entonces, para eliminar este riesgo sería fenomenal poderlo hacer. Y también ahora podemos evitar un monitoreo fetal innecesario y las complicaciones fetales de estar obteniendo muestras sanguíneas umbilicales. Entonces, para mí, el poder eliminar esto en un paciente en donde hacemos pruebas, el paciente, padre es heterocigoto, pero no sabemos bien, podemos tomar una serie de medidas para continuar monitoreando al paciente. En este caso ya sabemos cuál es el estado del feto, ya no necesitamos todo esto. Entonces me siento muy emocionada de esto. Aquí hay un artículo que hice con el algoritmo de lo que están usando los médicos para hacer las pruebas, para ver el antígeno de eritrocitario y hacer la genotipificación de este a nivel fetal. Y no solamente podemos utilizarlo para ver los eritrocitos, sino también se puede hacer pruebas en plaquetas para poder realmente mejorar el monitoreo y disminuir el riesgo de trombocitopenia autoinmune del feto o del recién nacido. Así que a lo mejor en 3 o 5 años esto va a ser parte normal del algoritmo y esto reduce la preocupación innecesaria y las pruebas innecesarias. Espero que incluso puedan escuchar desde mi propia voz lo emocionada que me siento. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Por supuesto, los seguros médicos y el reembolso. Hay que saber cómo lograr que esto se pague y se reembolse. Pero puedo decir que este es nuestro peor desafío hasta el momento. Otro desafío es el del reembolso. Asegurarnos que las pruebas que estamos realizando tenga la más alto nivel de sensibilidad y especificidad, porque si vamos a reemplazar una prueba con otra, pues queremos tener la absoluta seguridad de que los resultados sean precisos. Esta era una de las cosas que quería yo compartir con ustedes y que me hace sentir muy impulsada en la prueba de inmunohematología. Por el otro lado de la moneda, hacer pruebas de enfermedades hemolíticas en el recién nacido, tenemos un nuevo fármaco que ha surgido. En 1968 teníamos la inmunoglobulina anti-RH, pero ahora en 2025 tenemos un artículo que se liberó en la revista médica de Nipocalimab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la porción FcRn del anticuerpo que bloquea justamente la capacidad del aloanticuerpo materno para cruzar la placenta hacia el feto. Entonces ya no solamente podemos tener ahora una nueva prueba que nos va a ayudar a evitar riesgos, sino que tenemos un nuevo medicamento que nos ayude a tratar la aloinmunización. Este fármaco actúa como un anticuerpo que impide que los aloanticuerpos sean transportados a través de la placenta y protege a los eritrocitos de ser destruidos. Y creo que esta es un fármaco muy prometedor en el estudio Unity que se está estudiando.
y que obviamente necesitamos revisar. Conozco pacientes que están esperando poder utilizar este medicamento y que puedan cumplir con los parámetros para participar en el estudio. Y es maravilloso tener la posibilidad de un medicamento que previene la aluinmunización. Este es el tipo de área de inmunohematología que quería compartir. El segundo pilar que me parece sumamente emocionante es esta área de la transfusión prehospitalaria en los Estados Unidos. Este término significa que estamos dando sangre en los vehículos de urgencias, ambulancias y helicópteros. Y en 2023, nuestra organización principal, conocida como la AABB, presentaron esta declaración a los jefes de urgencia, de los rescatistas en esta asociación, en donde se está tratando de hacer la implementación de la transfusión prehospitalaria como un programa. Hace 2 años hubo esta declaración en donde se decía que queríamos asegurar que la sangre estuviera accesible a pacientes que más la necesitaban. Y esto surge del entorno militar y mucho de lo que sabemos y hemos aprendido dentro del área de la medicina transfusional procede del entorno militar que pasa de lo militar a lo civil. Y al poder ofrecer sangre a nuestros pacientes en el momento de las lesiones, puede salvar vidas realmente. Y cada minuto cuenta, como lo sabemos. Y lo que hemos estado observando es que estos individuos, ya sean sangrados traumáticos o médicos, se recuperan más tempranamente porque cuando llegan al hospital ya están mejor y puede ser que reciban menos sangre al momento de llegar al hospital. De manera que este es algo en el que estamos participando de manera activa. Como un esfuerzo nacional, estamos tratando de seguirlo impulsando. En los últimos 7 años nos basábamos en el grupo que hizo las recomendaciones de la THOR-AABB en términos de las guías para el programa de transfusión prehospitalaria. Pero el pasado febrero se reunió un grupo de nosotros, personas en medicina transfusional, en el mundo de urgencias, dentro de un marco regulatorio en donde nos reunimos para organizar una serie de guías para este entorno prehospitalario. Y quiero compartir muy orgullosamente que se acaba de publicar estos estándares y se llaman la transfusión, los estándares de transfusión extrahospitalarias programadas o prehospitalarias de urgencia. Así que con estas guías se sabe cómo manejar y gestionar y transfundir sangre fuera de los entornos hospitalarios y creo que esto va a generar una gran diferencia y va a ayudarnos a salvar vidas. Y lo que mencioné anteriormente es que originalmente pensábamos que esto sería algo que nos ayudaría en el entorno de la traumatología por lesiones traumáticas que ocurren en automóviles pero vemos que estas unidades de sangre en las ambulancias ayudan incluso a aquellos que tienen sangrados médicos. La mujer embarazada en casa que tiene sangrado obstétrico, por ejemplo, o si tenemos un paciente que tiene una vena varicosa rota y llega a la ambulancia con una unidad sangrado. Entonces es un sangrado no previsto ni traumático y esto genera muchas cosas. Y estoy muy emocionado de estos avances y de lo que estamos haciendo simplemente para que la sangre esté más accesible a los pacientes que lo necesitan en el momento en que lo necesitan. Quiero compartirles sobre una organización muy importante que se llama la Iniciativa de Transfusión Sanguínea Prehospitalaria. Esta es la página de internet abajo. Es una hermosa organización que está tratando de implementar el programa de transfusión prehospitalaria en todos los estados de los Estados Unidos.
y tienen cada uno diferentes pilares de personas que pueden hacer un voluntariado y que también tiene un pilar de investigación y de educación. Personalmente conozco a personas fuera de los Estados Unidos que están muy interesados en este programa, también vehículos de rescate que no solamente están en los Estados Unidos tratando de aprovechar este programa en el interior, sino fuera del país. Y está realmente adquiriendo mucha popularidad. Quiero aprender también de ustedes y entiendo que esta es un área que a lo mejor ustedes pudieran estar aplicando también. Ahora, lo que más me gusta de lo que está ocurriendo en el entorno de transfusión prehospitalaria es el resultado, la innovación que se va. Y obviamente yo tengo una alianza con Bélico que está haciendo el plasma liofilizado por aspersión, que es una forma de transformar el plasma líquido a convertirlo en un polvo que pueda reconstituirse con agua cuando sea necesario. Entonces, la sola idea de tener estos tipos de productos nuevos disponibles y la innovación surge de los contextos de traumatología y muchas cosas están surgiendo porque mucha mentalidad innovadora del militar está llegando al entorno civil y esto ayuda a transformar las cosas, la forma de hacer las cosas en nuestros entornos, ya sea con productos, sistemas de rastreo adecuados, buenas bases de datos para entender dónde se encuentra la sangre en todo momento. Y todo esto como industria nos está ayudando a ser cada vez mejor en lo que hacemos. Este es mi segunda de las tres áreas que me interesa muchísimo y me emociona mucho, la transfusión prehospitalaria, llevar los componentes sanguíneos a las ambulancias, helicópteros y a los vehículos de rescate médico, creando también las guías y la innovación que está induciendo el impulso hacia el futuro de la industria. Por último, quiero compartir lo de la terapia celular y qué tanto está avanzando, particularmente en el mundo del centro sanguíneo. En los Estados Unidos tenemos dos áreas en esencia en donde la medicina transfusional se practica. Uno es el hospital y el segundo es el centro de sangre. Los centros académicos y hospitalarios son los principales de colección, la terapia celular y hematológica, pero también esto está ocurriendo en los centros de sangre. Y las razones de que esto esté sucediendo son múltiples. Por un lado, los centros académicos hospitalarios no tenían la capacidad, ni siquiera el espacio literalmente, para cumplir con la demanda de la colección de terapias celulares. Así que al aliarse con sus socios centros de sangre, en donde nosotros podemos, digamos, resolver estas responsabilidades de servicios de sangre, porque somos muy buenos en obtener sangre, así que estamos tomando ese trabajo de los hospitales académicos y estos se centran en la atención de los pacientes y entonces hacer la reinfusión o transfusión una vez de que se haya obtenido la colección. Entonces cambiar la atención de la colección al centro de sangre y luego regresar el producto a los hospitales para que lo puedan utilizar es maravilloso. Tenemos la colección de sangre para fines de investigación porque el área de terapia celular y la de células CAR-T está creciendo enormemente, así que necesitamos productos de manera que podamos ayudar a los investigadores a desarrollar estas terapias celulares e incluso desarrollar nuevos productos. Entonces tenemos este brazo de investigación y también tenemos el brazo de cuidados clínicos del paciente. Así que estos centros de sangre están ayudando a ofrecer
colecciones para fines de investigación, participan de lleno en esto, pero también están participando en la obtención de sangre para el uso clínico. Así que aquí en la pantalla tienen dos productos obtenidos de donantes voluntarios. Del lado izquierdo tenemos un leucopack o leucoempaque, que es con la acción de células mononucleares, que es lo que utilizaríamos igual para la producción de células CAR-T, con monocitos y linfocitos, y se obtiene de donadores sanos. Y estas bolsas se transportan a un patrocinador de investigación que va a utilizar estas células para desarrollar diferentes terapias. Del lado derecho tenemos la imagen de lo que denominamos una cámara de reducción de eritrocitos, que está en el paquete de aféresis plaquetaria es una unidad de corrección. Y esta pequeña cámara tiene células mononucleares aquí. Y estas células también se utilizan como materiales iniciales de terapia celular para investigación y para el estudio de bases de enfermedades celulares y también el desarrollo quizá de terapias para cánceres y otras enfermedades inmunes. Estas entonces son dos ejemplos de donde los centros de sangre están utilizando estos productos sanguíneos en el ámbito de la investigación. Si no lo tienen, pero quiero compartir con ustedes, el área de la terapia celular, particularmente para las terapias de células CAR-T quiméricas, está tomando las células T de un paciente y con ella pueden modificarla molecularmente para que pueda atacar al cáncer de cada paciente. Y esto está explotando por todos lados. Entonces, del lado izquierdo tienen una gráfica en donde tenemos las 7, 8 terapias de células CAR-T aprobadas y para qué se utiliza, la mayoría para malignidades hematológicas particularmente. Pero hay un gran avance también de estas terapias para enfermedades autoinmunes, pero esta diapositiva muestra cómo estas terapias están en diferentes fases de estudios clínicos y cómo muchos de ellos están en desarrollo. Esta captura que la terapia está en estudios y que sigue creciendo la investigación en esta área. Aquí les muestro el espectro de cómo estos estudios clínicos, cómo las células CAR-T se pasan al proceso de manufactura. Está bastante llena esta diapositiva, pero lo que quiero es que vean que este es un paciente. El primero es la obtención de la aféresis y pasa por todo este espectro de selección de células T, transferencia génica, de expansión de células T. Luego tenemos la reinfusión de este producto al paciente. Y como mencioné, una de las cosas en las que participan más los centros de sangre es justamente la obtención de la porción celular de esto. Y los centros académicos como hospitales que no están haciendo esto, en tanto que los centros de sangre sí lo podemos hacer porque tenemos el equipo, el conocimiento y la capacidad de hacerlo. Esta es una progresión natural, entonces, en donde el mundo de los centros de donador tradicionales que colectaba la sangre, pues ahora también está considerando la colección para terapia celular. Y vean este camión móvil que está subrayando y resaltando la terapia génica y celular. Este es el primer camión móvil que está
diseñado para obtener sangre y componentes sanguíneos que conocemos, sino también obtienen estos productos celulares y va a permitir la accesibilidad a los pacientes para obtenerlos. Podemos llegar al paciente, nosotros en lugar de que el paciente venga con nosotros, en nuestra mentalidad y hacia dónde nos vamos en 2025 y más adelante, no solamente estamos hablando de la transfusión prehospitalaria, sino también si esta terapia celular puede ser más accesible para los pacientes que más la necesitan. Y realmente esto es súper, súper interesante y emocionante. Solamente compartí tres de los cuatro aspectos que más me interesan en 2024, porque nada más me dieron 20 minutos para hablar. Pero sí quería yo hablar de cinco elementos que son también muy emocionantes y que están en el horizonte y que deberíamos mantener la atención en ello. Número uno, la preparación para desastres que requieren urgencia. Todos hemos aprendido lecciones muy duras de la pandemia de COVID. Hay muchas brechas que se necesitan cerrar, hay problemas de la cadena de suministros importantes en los Estados Unidos en el último año. Hemos tenido dos problemas de ciberseguridad que pueden causar problemas importantes con el suministro de sangre. Así que ese es algo en lo que me enfoco, tratando de asegurarme que estamos preparados para urgencias, que no quiere decir nada más desastres naturales, sino también puede ser un ataque de ciberseguridad. Por desgracia, vivimos en una era en donde esto es algo para lo que tenemos que estar preparados y saber resolver. Seguramente ustedes también hablan sobre el uso de la inteligencia artificial en el banco de sangre, los centros de sangre y el reclutamiento de donadores. ¿Cómo podemos ser más eficientes en lo que hacemos utilizando las herramientas de una manera segura al tiempo que protegemos la confidencialidad del donador y del paciente, pero que nos ayude de alguna manera a hacer las cosas más rápidas y eficientes? Y luego también el uso de la automatización del laboratorio. Mientras más podamos digitalizar y tengamos seguridad de elementos electrónicos, creo que podemos tener mayor seguridad y más estandarizados podemos ser para crear mayor eficiencia en los productos que creamos. Al agregar más automatización en los laboratorios, que sí, claro, puede costar más, pero a final de cuentas puede ser más barato, es algo que estamos considerando. Tenemos una nueva generación de líderes y también de pensadores. ¿Cómo hay que enseñar a esta nueva generación? ¿Cómo los podemos hacer crecer como generadores de información y de especialistas en sangre? Y por último, la investigación y la tecnología. Siempre doy seguimiento a cómo podemos crecer los eritrocitos. Lo podemos hacer en formas pequeñas, pero podremos llegar a un momento en donde podamos nosotros cultivar las propias células sin tener que requerir un donador. Bueno, pues estas son cosas que debemos considerar mañana, la semana próxima, el siguiente año o los siguientes años. Y esto es algo a lo que yo le presto atención. Obviamente sé que después de esta presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero también me gustaría escuchar sus comentarios sobre cómo implementan todo esto. Estos son mis formas de contacto. Tenemos Blood Education, baristas que pueden ustedes entrar y bueno, creo que ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas y discusión de panel. Muchas gracias a ambos ponentes por sus excelentes presentaciones que han generado una inquietud bastante buena respecto a preguntas y dudas. Y sobre todo, podría yo, ahora sí que por cuestiones de tiempo, compactarlas un poco
En la presentación del doctor Emanuel Fernández hay muchas preguntas respecto a eh, temas de preocupación, básicamente lo podría yo resumir así, sobre todo en cuanto a que no se cuenta actualmente en instituciones tanto públicas y también algunas instituciones privadas, pues con lo que se está requiriendo o lo que la norma les obligará, sobre todo en el uso de pues ahora sí que la moleculares en cuanto a en cuanto a sustituir la serología infecciosa, en cuanto a la falta de recursos para realizar anticuerpos irregulares en todos los donadores, si esto va a ser posible centralizarlo, si esto va a ser posible generar algún banco de referencia o a un centro de análisis de referencia. Y bueno, me gustaría también ya muy puntualmente, si es posible, después enviarle al doctor Fernández las preguntas por cuestiones de tiempo. Pero ¿qué nos puede comentar al respecto de estas preocupaciones e inquietudes? Muchas gracias por las preguntas. Entiendo que es una plática compleja porque al final nos va a afectar a todos los bancos de sangre y todos los servicios de transfusión del país. Son cambios grandes, sin embargo hay que tener en cuenta que también son cambios que tienen un beneficio directo sobre los pacientes para la mejora de la seguridad sanguínea. Dentro de esto, efectivamente creo que por eso también tiene contemplado el tema de los centros de calificación biológica, porque la tendencia a nivel internacional es que empecemos a centralizar este tipo de pruebas. Y entonces no todos los bancos deben de tener biología molecular, sino a lo mejor, incluso, por ejemplo, a lo mejor en los estados, el Centro Estatal de la Transfusión puede subrogar o al menos a lo mejor a través de convenios generar la serología infecciosa o la biología molecular de todo el estado o en algunos centros de calificación biológica y así obviamente abarcar gran parte de la cantidad de estudios viables. Si nosotros lo hacemos de manera unitaria y queremos todos los bancos de sangre tener nuestro equipo de biología molecular, esto va a ser extremadamente costoso, va a ser inviable y lo que está propiciando la norma oficial mexicana es que empecemos a regionalizar estudios. Así han empezado otros países como Colombia o como algunos otros países en Latinoamérica, en donde están empezando a centralizar primero biología molecular y serología infecciosa y posteriormente hacer centros de referencia, cosa que no tenemos en México. No tenemos centros de referencia para estudios de biología molecular, por ejemplo, genotipificación, no tenemos centros de referencia para pruebas de inmunohematología compleja y entonces eso genera que todos queramos hacer todo y eso no es viable. Entonces, la tendencia es a que tratemos de regionalizar, ya sea en el medio público o privado, pero para tratar de mejorar la seguridad sanguínea. Gracias, doctor. También hay algunas preguntas respecto a el tema de la industrialización de plasma, si los bancos que puedan tener la posibilidad de hacer convenios, estos también serán regulados, también se tendrán que, pues ahora sí que evaluar por las autoridades sanitarias Mm. de supervisión, en este caso específicamente en nuestro país la COFEPRIS. Hay inquietud sobre este punto. Claro, eso ya es viable, eso es completamente viable en la actualidad desde la Ley General de Salud. Si mal no recuerdo, hay una reforma a la Ley General de Salud, debe de ser como en el 2018 o 19, en donde ya se había agregado la posibilidad de que se industrializara el plasma. Actualmente, incluso, por ejemplo, nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría mandamos el plasma a la industria. Y con base en un convenio, cabe aclarar que este convenio marca que no podemos, y lo marca la ley, no podemos vender el plasma, cosa que en otros países como Estados Unidos sí se permite, que los donantes vayan, donen plasma y se les pague para donar plasma. Eso está prohibido en nuestra normatividad y en nuestra ley en México, pero
Entonces, si no vamos a tener un beneficio económico, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, estos convenios lo que plantean es un intercambio. Tú me das una cierta cantidad de litros de plasma y yo te devuelvo una cierta cantidad de albúmina o de factor 8 o de complejo protrombínico. Y entonces, con base en estos convenios se puede funcionar. ¿Qué es lo que está viendo a la larga México? Que tengamos una planta de industrialización de plasma propia y que nosotros podamos hacer nuestros propios hemoderivados. ¿Nos hace falta mucho para llegar ahí? Sí, nos hace falta mucho, pero estamos sentando las bases para que lo lleguemos a hacer. Estos convenios con la industria lo que nos piden es que tengamos biología molecular, porque obviamente esto es para incrementar la seguridad de los fármacos que vamos a producir, y la otra que tengamos una adecuada red de frío. Entonces, esos son las limitantes que tenemos en la actualidad los servicios de sangre para participar en estos programas. Gracias, doctor. Bueno, hay una serie de preguntas ya muy específicas que me gustaría posteriormente, si es posible, para no dejar a los asistentes con la pregunta no respondida sobre prácticas actuales del uso de antisueros y reactivos en el personal de banco de sangre, pues también prácticas que no son adecuadas y cuáles medidas se pueden tomar en el manejo de los hemocomponentes ya específicamente por personal de enfermería o de médicos en formación, que sí me gustaría después si nos atiende y para poderle responder puntualmente a cada uno de nuestros participantes. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, para la doctora Daniela, agradeciéndole también pues esta excelente ponencia donde pues estamos viendo el futuro del futuro. Hay dos preguntas específicamente. Eh, una de ellas es si el uso de este anticuerpo monoclonal, el nipocalimab, también podría utilizarse en el tratamiento de los aloanticuerpos en pacientes que están adultos altamente inmunizados, sobre todo aquellos que tienen hemólisis, ¿sí? Después de la transfusión. Si hay alguna experiencia y es posible, ¿cuál es su opinión respecto al uso de este novedoso anticuerpo monoclonal dirigido contra pues el receptor FC? Sí, y justamente el artículo del New England ha publicado cómo se ha utilizado ya para tratar mujeres con altas tasas de aloinmunización y los desenlaces de sus embarazos que han sido sumamente exitosos. Entonces, sí, ya se utiliza. Quiero decir que no solamente se utiliza en el embarazo, sino también en otras enfermedades autoinmunes. Es una indicación para miastenia gravis, por ejemplo. Y es muy interesante porque s- se une al anticuerpo y evita que crezca y se transfiera a la placenta. Entonces se utiliza para la inmunización. Creo que este es un fármaco sumamente prometedor. Gracias, doctora. Otra pregunta para usted. ¿Cuál sería el control de calidad que recomienda para la recolección y procesamiento de las CAR T-cells? CAR-T se refiere específicamente a la porción de obtención o colección de células Sí, CAR-T, porque sí. Eso, hay muchísimas capas aquí de las células CAR-T. Cuando obtenemos o colectamos, lo vamos a hacer con una meta específica. Híjole, son tantos pasos en el proceso para asegurar que el donador sea adecuado y viable y asegurar también que lleguemos a nuestra meta objetivo. Creo que de esto podría hablar una hora
y me encantaría responder preguntas más específicas si las tienen en relación con este tema. Si quieren De acuerdo. compartir mi correo electrónico a la persona que hace la pregunta, puedo explicarle más, porque es una plática que tomaría muchísimo tiempo. De Doctor acuerdo. Emanuel, ¿realiza usted este tipo de CAR-T en su institución? No, actualmente todavía no lo estamos haciendo, sin embargo, pues bueno, estamos como en vías de comenzar a hacerlo. Una de las cosas justo de lo que estaba hablando en mi plática es que no tenemos una regulación ni normativa al respecto de esto, y entonces hay algunos centros en México, dos o tres centros que ya están empezando a hacer pues las solicitudes de registros sanitarios o de del tema de regulación. Sin embargo, están detenidos porque realmente no existe una normatividad en México, y entonces esto genera como mucha confusión de cómo vamos a empezar a implementarlo, qué tipo de laboratorios deben de hacer, qué tipo de seguridad debemos de llevar. Y entonces creo que estamos como muy detenidos por una falta de regulación. Me da mucho gusto que haya sacado esto a relucir. No creo que, o más bien, creo que este es un área que está en la frontera, Emanuel. Tenemos una organización que se llama FACT, que es una organización internacional que nos ayuda a crear estas guías y métricas de calidad. Así que no necesariamente tienen que tener una acreditación de FACT para obtener o hacer la colección, pero sí, obviamente hay compañías que sí los querrían hacer, y usted podría entrar más fácilmente si tiene una acreditación de FACT, o habrá quienes quieran trabajar con usted porque eso asegura la calidad de sus colecciones. Pero creo que este es un área que está creciendo. Sí. Y como comunidad estamos aprendiendo cada vez más y más sobre lo que se necesita. En particular, conforme creamos diferentes modelos de dónde están obteniéndose las colecciones. Creo que podemos hacer el desarrollo de esto de manera conjunta. Sí, claro. Nosotros, de hecho, ya hemos hecho en estudios preclínicos o fase 1, ya hemos hecho algunas colectas de linfocitos para empezar a probar el uso de vectores y para hacer la variación génica. Sin embargo, pues bueno, estamos en la fase completamente uno, en la fase preclínica, y mientras estamos viendo la manera en cómo vamos a empezarlo a ya implementar desde el punto de vista clínico, ¿no? Y ver cómo podemos generar esto, pero sí nuestras autoridades sanitarias, nosotros tendríamos para poder empezar a hacer las colectas ya para uso clínico y para hacer todo esto ya para uso en pacientes, tendremos que tener una autorización por parte de la regulación sanitaria, y la regulación sanitaria, al no tener una normativa en qué basarse nacional, entonces tienen todo detenido, y eso para ellos es bien difícil como traspolar la parte de la FACT hasta que tengamos una regulación en México, y por eso decía que es como una brecha que tenemos que sí o sí ya lograr vencer y poder empezar a generar esta normatividad para que destrabemos o desbloqueemos estas trabas administrativas que tenemos y lo podamos empezar a hacer en México. Eso es muy importante, perdón que comente, porque pues ya son varias instituciones las que están muy adelantadas en ya empezar a procesar, a desarrollar sus propios CAR-T-cells. Muy bien, pues por cuestiones de tiempo, también hay otra pregunta interesante para la doctora Daniela relacionada a pues estrategias de cómo logran obtener una donación eh, por parte pues, de los ciudadanos en su país, ya que en México pues es una donación de reposición
hay muy poca sensibilidad. Ahorita el doctor Emanuel nos hablaba de que ya tenemos el día del donador en puerta, pero bueno, no sé si como mensaje final nos pueda usted dar dos o tres comentarios respecto a cuáles serían las estrategias que ustedes en Estados Unidos han seguido durante tanto tiempo para pues mejorar la donación voluntaria. Sí, claro. Gracias por esa pregunta. Es muy interesante cómo podemos aprender todos entre todos. Menciona que tienen un sistema de donación voluntaria. Nosotros hacemos donación incentivada en donde no le pagamos con dinero, pero sí les damos algún tipo de regalito si vienen con nosotros, que es como una tarjeta de regalo. No creo que necesariamente todos los donadores vienen a nuestra puerta para recibir ese incentivo, pero hemos visto diferentes generaciones que están motivadas de diferente forma para la donación de sangre. La generación entre 45 y más lo hace principalmente porque es una responsabilidad cívica, pero los más jóvenes buscan más razones para donar. No sé, a lo mejor una organización o iniciativa que pueda impulsarlos. Necesitan conectarse los más jóvenes a algo así. Ahora, necesitamos ser muy buenos en colaboración cruzada, es decir, encontrar organizaciones con las que se pueda trabajar y podamos realmente ah, compartir las cosas, a lo mejor hacer una línea de alimentos o algo así, cualquier organización que trabaje en conjunto para apoyar a su misión, porque si todo el mundo trabaja independientemente, pues lo que vale la pena es unirnos para trabajar juntos. Hay que trabajar con los medios y las redes sociales y hay que incentivar a nuestros donadores y a lo mejor en este caso nosotros damos estas tarjetas de regalos para y regalitos. Es decir, es un sistema de incentivación para que los donadores sigan comprometidos y participando. Esta es una de las principales estrategias que aplicamos nosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Pues creo que les dejo algo de tarea a ambos ponentes, que son, si es posible, las preguntas que quedan por ahí de nuestros participantes. Quiero mencionar que hay también muchas felicitaciones y agradecimientos por estas ponencias de 900 casi 1000 asistentes, 950 asistentes de 14 países diferentes de Latinoamérica. Hasta la Argentina tenemos personas que se han conectado a esta sesión que pues ha sido una de las más exitosas hasta el día de hoy en nuestra agrupación. Entonces, pues con esa promesa, con ese agradecimiento, pues quiero dar por terminada esta sesión. De veras que ha sido una importante sesión en beneficio de los hematólogos, biólogos, médicos, químicos de bancos de sangre y de diferentes instituciones públicas y privadas. Por lo cual, pues a nombre de nuestra presidenta, la doctora Ángeles del Campo Martínez, quiero reiterar el agradecimiento por estas ponencias, por su participación, por todo el conocimiento que nos han transmitido, por lo novedoso que viene para el campo de la medicina transfusional y sobre todo también pues en beneficio de nuestros pacientes, eh, tanto hematológicos como no hematológicos. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima y muy amables por su tiempo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos.